Ai, não puedo crer. Você cumpriu uma fantasia erótica. Estar em um ascensor com Alejandro Gaviria, eu não puedo crer. Alejandro, que alegria. E que suerte. Bueno, volver a ver. Bienvenida a mi casa. Pero te quero hacer umas perguntas antes. Dale. Qual foi a coisa mais sexy que te han dicho? Tal vez la que tú me acabas de decir ahora. Oh my God, e tu? Qual foi a coisa mais sexy que tu hayas dicho a alguien? Ay, no, me corchaste ahora que yo me acuerde. A mí me gusta Nada. escribirle cartas de amor a mi esposa por WhatsApp. ¿Eso es ¿Ah, sexy sí? o no? Sí. No, eso es más allá, eso es Sí. sexy. E incluso después las imprimí y hice un pequeño álbum. ¿Así? Sí. Pero tú eres bueno de sexting, en esa comunicación de mandar imágenes, de Sí, calentar sí, a la... sí, Sí, ¿qué mandas? ¿Qué tipo de imágenes? Imágenes mezcladas, emoticones Ajá, ¿cuáles? con mensajes cifrados, Pero ¿cuáles que usas? de corazones y de Sí. posiciones también. ¿Qué Más o posiciones, menos, más o ¿qué menos. ¿Qué posiciones manda? Por si acaso yo recibo uno tuyo. ¿Qué posiciones Normales, mandas? tampoco, no el Kama Sutra completo. Más íntimo y sin anestesia. Hola, doctor Gaviria. Mire, nosotros le invadimos su casa. Bienvenido Nos tomamos su siempre. apartamento. Mire el Bienvenido desorden siempre. que armamos. Llegando. Estamos en Qué vivo. gusto saludar, doctor Gaviria. Gracias. Hola, doctor. ¿Cómo han estado? Doctor Gaviria, qué pena interrumpirlo ahí, Qué pero le bueno vamos a hacer una saludarlo. entrevista que no va a olvidar, estoy seguro. Muchas Pero, gracias. Si quiere primero la parte seria, doctor Gaviria. Bueno, y después sentémonos lo dejo por aquí aquí. en muy malas Bienvenido. manos. Doctor Gaviria, pues gracias por recibirnos aquí en Más Íntimo y Sin Anestesia. Todo el mundo se pregunta, él lo predijo y las cosas finalmente se dieron como él lo predijo. Y las cosas van así. La gente ahora se pregunta, ¿y esto cómo va a terminar? Yo creo, Giovanni, que va a ser un poco más de lo mismo, más división, más polarización, lo que a mí me gusta llamar inacción destructiva, o sea, deterioro de algunos sectores, la salud entre ellos, que ha sido mi obsesión durante las últimas semanas, por el daño que se puede hacer, por el sufrimiento humano que se puede ocasionar. Hay una pregunta más de fondo y es ¿qué va a pasar en el 2026? ¿Tendremos una transición democrática ordenada como la ha tenido Colombia históricamente? Yo quiero pensar, Giovanni, que ojalá sea así. ¿Pero quién? Porque uno ve el panorama y no hay gente que tenga la fuerza para enfrentar a un gobierno que tiene muchísimo dinero, porque tienen muchísimo dinero para ejecutar el otro año. Primero, mi preocupación es más institucional. Usualmente, los gobiernos populistas que parten de esa división de la sociedad entre, de un lado, una élite corrupta a la que meten cada vez más gente, y del otro lado un pueblo virtuoso del que ellos se erigen como su único vocero, no facilitan las transiciones democráticas. Entonces yo creo que esa es como la primera preocupación, más allá de la ¿usted cree que competencia se puede quedar política. en el puesto? No, yo no creo que se va pueda a quedar en el eternizar, puesto, pero hoy tengo más dudas sobre cómo va a ser ese momento. Sobre si, por ejemplo, se va a empezar de manera deliberada a quitarle legitimidad y confianza pública a la registraduría, a las autoridades electorales, de ese proceso que puede ser un proceso mucho más traumático del que ha vivido nuestro país históricamente. Eso es como una primera preocupación. La segunda preocupación es cómo va a ser la reconstrucción después y cómo vamos a construir unidad y consensos para hacer los cambios que el país necesita, porque en eso yo creo que nos podríamos poner de acuerdo que este país necesita cambios de verdad. Sí. No Pues esta era la simplemente en oportunidad, retórica, ¿no? no simplemente en el discurso, yo creo que esa era la oportunidad. Después la pregunta que todavía es temprana, Giovanni, es sobre la competencia política, de qué va a ocurrir. Es difícil especular, ¿no? Probablemente tendremos una competencia política donde va a haber un candidato del pacto histórico, otra cosa en el centro que es más heterogénea, más difícil de juntar, y un candidato de derecha que yo, como lo veo, va a ser no de los partidos tradicionales, sino una especie de... Un outsider. Outsider. ¿Usted se arrepiente de haber apoyado a Petro, de haber estado en el gobierno? Porque mucha gente le echan cara y dice, bueno, sí, él lo predijo, pero allá estaba de ministro. ¿O por qué lo hizo? Yo lo hice porque creí que esos acuerdos parciales entre diferentes que podía aportarle al país. ¿Pero no lo vio como alcalde, que había sido como fue? Sí, pero había un llamado a un acuerdo nacional, yo tenía mis dudas, no voy a ser ingenuo. Sabía desde el comienzo que yo no iba a ser un ministro por los 4 años, pero que podía aportar. Lo hice, por supuesto, con temores de que fuera a pasar lo que pasó. Yo me arrepiento, es una pregunta más o menos obvia. Pues claro que esto no salió bien. Mi entrada al gobierno fue un fracaso.
La idea de un gabinete plural fracasó, la idea de una coalición de gobierno que permitiera hacer las reformas que necesitaba el país fracasó de alguna manera. Yo tomé la decisión también basado en lo siguiente, Giovanni, y es el momento político que estábamos viviendo. Había gente que no confiaba en la democracia colombiana, que despreciaba nuestras instituciones, que creía fuertemente en que quienes habían detentado el poder no eran dignos y confiaban en Petro, sobre todo en la periferia de Colombia. Y yo creo que eso era importante tenerlo en cuenta como un demócrata. Y yo dije, pues si se puede hacer el cambio desde aquí, si yo puedo ser protagonista de esta historia, si sea un protagonista secundario, pues voy a tratar de hacerlo. Yo no quería volver a ser ministro. Yo ya lo había sido por 6 años, había terminado con una enfermedad grave. Cuando me dijeron la primera vez que entrara al gabinete, yo dije que no. Pero cosas de la vida y de la política, ¿no? ¿Colombia necesitaba pasar por esto? ¿Usted cree? Yo creo que sí. ¿Necesitábamos este golpazo como para de pronto valorar lo que teníamos? Yo escribí un librito sobre mi paso por el gobierno Petro que se llama La explosión controlada. En el primer capítulo yo hago una pregunta que me gusta llamarla una pregunta retórica. ¿Era Petro inevitable? Librazo, además. Gracias. Lo leí y me pareció Gracias, hermano. espectacular. Gracias. Y yo respondo que sí, que quizás necesitamos pasar por esto y que quizás este es tal vez el punto más paradójico, más difícil de entender, que quizás la democracia colombiana en el mediano plazo puede salir fortalecida. Pero la reconstrucción va a ser un lío, usted lo acaba de decir. Va a ser difícil recuperar la confianza en la economía, sobre todo en la inversión privada. O sea, por fuera y adentro. La reconstrucción de algunos sectores va a ser muy compleja, en salud, en servicios públicos, en vivienda, en infraestructura. La seguridad, que es una preocupación en algunas regiones del país donde la pérdida del control territorial es absoluta, y volver a unirnos después de un gobierno dedicado de manera obsesiva y reiterada y permanente a dividirnos. Esos 4 factores van a ser fundamentales. ¿Y eso cuánto tiempo nos va a llevar? Los problemas democráticos toman toda la vida. Nunca va a haber un momento en que uno diga están chuleados. O sea, no me diga que un solo gobierno no basta para recuperar lo que se ha dañado hasta ahora. Yo creo que la construcción de una sociedad más decente, más justa, la construcción de un Estado operante en buena parte del país, la consolidación institucional es una tarea que nunca termina. ¿Cuál fue la responsabilidad suya, la responsabilidad mía para llegar a esto? Voy a decir la mía. Antes de la pandemia, yo tenía una forma de representar la sociedad y yo la llamaba la lucha contra la fracasomanía. Y es decir, no voy a dejar instalar esta idea que la historia de Colombia es simplemente la historia de un despojo. Y ese discurso permanente, es decir, voy a ser optimista basado en la evidencia, voy a mostrar los aspectos en los cuales nuestro país ha mejorado. Olvidaba tal vez una partecita. Y es que había una agenda por construir en términos de inclusión, de equidad. Entonces, no voy a hablar en el caso tuyo, pero quizás nosotros de nuestra generación fuimos demasiado complacientes con el status quo. Con el gobierno. Quizás nos faltó tener un ímpetu reformista más grande. Como decir, bueno, los cambios se tienen que dar y se tienen que dar de manera quizás más urgente. Reformista, pero no revolucionario. No, exacto, y no destruir sin haber construido. Y yo creo que si uno va a ser reformista tiene que mantener esa idea de habitar el mundo con cierta rebeldía, pero construir sobre lo posible. ¿Pero usted es rebelde? No sé. Sí, lo he sido, me gusta llevar la contraria. Sí, lo he sido. Bueno, doctor Gaviria, pues muchas gracias. Y hablando de explosiones controladas, yo tengo una explosión en el noticiero que está absolutamente descontrolada, que es este señor, y lo dejo en manos de este hermano. señor. ¿Bien o no? Gracias, doctor Gaviria. Bienvenido siempre por aquí. Un abrazo grande, ¿no? Lo dejo en Gracias manos, por favor. Señor. Explosión controlada, mano. Vamos por acá porque vamos a hacer un house tour. Vamos por eso. Vamos, te lo voy a mostrar. ¿Cuántos libros tiene? Porque yo no alcanzo aquí, no alcanzo a hacer el cálculo rápido ¿Por ahí así. unos 1000 habrá aquí o qué? 1000 Un poquito libros. más, o 1500. Yo tengo otra biblioteca en una oficinita sobre libros más técnicos. Ok. Ande, profesor, esto es más o menos literatura, ¿no? Por Sí. aquí están mis autores favoritos, aquí está García Márquez. Aquí está todo lo que es García Márquez, Vargas Llosa. Libros especiales. Estos libritos parece que uno los tocara y se deshacieran con las manos, ¿no? Sí, mire. Esto debe tener En cuánto. el año 82, firmado por García Márquez, ese fue el año que él ganó el Premio Nobel de Literatura. Pero esto parece letra de médico. ¿Qué le dijo ahí Le Gabriel dijo García? para la horda infame, Ok. con el ánimo de que aprendan con dolor irremediable cómo escribía el baterrante cuando era 5 años menor que ustedes, sin un abrazo ni un carajo. Este libro en estos momentos puede costar 30 millones de pesos. No, tampoco, Grábenselo. tampoco. Listo, Para entonces me lo Tito, llevo. Muy costeño, para Tito. A ver. En memoria de todas las grandes vainas y por las que faltan, con un cipote de abrazo. Un cipote de abrazo. Con un El año cipote de abrazo. 71.
Sí, Me años gusta de porque esto es muy soledad. costeño, esto es muy costeño, cercano, muy tal. costeño. Hay otro lenguaje, ¿no? ¿Qué le dijo ahí Fernando Vallejo? No le dijo absolutamente Fernando, nada. sí, Ah, no, sí, mira, dijo, aquí hay sí una. dijo. A Alejandro Gaviria, Sí, con un saludo. Es que ellos escriben raro, ¿verdad? afectuoso de Fernando Vallejo. Y aquí él tachó esto. ¿Por qué? Porque no le gustó. No le gustó este subtítulo, la novela del hombre que se suicidó 3 veces. Y dijo aquí, Esto me lo puso Dígalo usted, porque a usted le encanta esa palabra. la hijo de, y él la encontró por aquí. Mireya Fonseca, La hijo de Mireya Fonseca. que era su editora. Ahí puso así, no le gustó el subtítulo, Fernando Vallejo. Pero me gusta porque además a usted le gusta mucho hijo de. Más o menos. Y es una palabra que le encanta al colombiano porque ahí nosotros como que descargamos todo. Y a mí me gusta que usted no la esconde nunca. Cuando la tiene que decir, la dice. De hecho, su hijo en algún momento la dijo también en una anécdota que usted me va a explicar. ¿Qué le pediste al papá, Tomás? Le pedí la salud de mi papá y que se le pase la hijueputa tos. ¿Qué le dijo a él después de eso? Yo no tanto, mi esposa. Sí. Mi esposa que Lo regañó. Después Tomás. después de esa reunión fue un momento especial, difícil. Eso Ok. fue por allá en octubre del año 2017. Sí. Era un momento familiar complicado. Yo estaba en medio de un tratamiento del cáncer. Claro. Salimos de esa reunión, era 10:30, 11 de la mañana, nos montamos en el carro. Sí. Y mi esposa me dijo, Tomás, ¿cómo haces eso? Y yo me acuerdo que Pascual, mi hermano, trabajaba en La Luciérnaga. Sí. Entonces lo llamamos para que le dijera a Gustavo Gómez que no fueran a Sí, mostrar por ese favor, video más de la ayúdenos ahí. cuenta, que eso no se vuelva viral. A las 3 horas ya me había llegado por grupos de WhatsApp. Ya tenía 1 millón de views. Sí, ya tenía, entonces era más o menos inevitable. Como a las 5 horas, después de que mi esposa seguía regañando a Tomás, dijo, pero a la gente le gustó. A la gente le encantó. Le encantó. Le encantó, pero entonces él sigue diciendo todo el tiempo. No, sabe que mucho menos. ¿Sí? Sabe que mucho menos. Él tenía en ese momento 9, 10 años, ¿no? No, 9 o no 10 es años. tan grosero, ¿no? Ese era un chiste que teníamos. Sí. Por eso lo repitió. Yo tenía, pues ya lo vieron, una tos persistente por la quimioterapia que me había generado una sequedad. Sí. Y yo decía todo el tiempo, hijo de me está enloqueciendo esta tos. Y mire este muñeco acá, a mí me da miedo, ¿no? Porque yo no sé si eso es santería. Pero, No, ¿qué este significa ese muñeco, este muñeco es unos muñecos que lo conseguí por allá en Sudáfrica una vez que fue, Sí. para hacer llover. Ah, mire eso. Sí, sí. Lo traje de Sudáfrica en el año 2010. Sí. Y me acuerdo que yo mamaba gallo con mi esposa porque ese año fue ese fenómeno de la niña tan complicado. Claro. Y esto hacía que lloviera. Dejémoslo así. Este cuadro, yo puedo decir que es un viaje psicodélico. Sí, es un cuadro psicodélico Usted del tuvo- maestro Álvaro Barrios. Ah, bueno, mire, del maestro Álvaro Barrios acaba de vender una obra en $5.000 en Bogotá Auction, por si quieren comprar una de sus obras. Tiene de todo. En uno de sus libros, usted me cuenta una anécdota que en un momento llamó a un dealer y le pidió un LCD. Y esto es lo que yo creo que usted vio cuando consumió ese LCD. No, porque yo tengo una mente, Marco, que es un poquito contenida. Fue más introspectivo, no fue este tipo de apariciones, fue... Pero ¿cómo Mal. le fue? ¿Cómo le fue? con esa Bien, experiencia? normal. Yo creo que fue una experiencia más de conocerme a mí mismo, Sí. de entender ciertos momentos, y fueron sobre todo ciertos momentos de mi infancia ya lejana los que vinieron a la mente. Y tuvo su viaje con eso. Tuve mi viaje con eso. Bueno, pero para Normal, experimentar. tranquilo, experimental, acompañado además. Pero no lo repite. Por ahora no. Por ahora no. Yo creo que eso... Ni eso con Yagé ni con nada de eso. No, es un tema que uno ya Lo chuleó. sentí lo chuleado. Le traje un librito. Venga, pues. Le traje un librito porque yo sé que de pronto a lo mejor no le cabe aquí, de pronto tiene que hacerle lugar. A ver, y pedimos aquí ayuda a producción. Vea, Bueno. esto es un libro que usted tiene que leer. Léalo. Britney Spears, la mujer que soy. Había oído este libro, no es el tipo de literatura a la que yo estaba acostumbrado, pero puede haber aquí una historia interesante, porque ya tiene una historia interesante, la relación con su padre, todo lo que ha ocurrido. Pero prométame que se lo va a leer. Sí, sí. pendiente en el WhatsApp. No sé si me lo va a leer todo, Sí. pero lo voy a hojear y es una historia, ¿no? Sí, Es una historia. Hace 20 años marcó un hito en lo que era la música, un momento un poquito distinto a esto porque fue anterior a las redes sociales, que me parece interesante. Pero ya usted está empapado de Britney Spears, le falta que se sepa Baby One More Time. ¿Se la sabe? No me la sé, ni la voy a cantar, ni me ponga a bailarla. Me parece interesante la historia, no, gracias Marco. Aparte de este libro de Britney,
¿Cuál es el libro que tú dirías que tienes dentro de tu biblioteca que uno nunca pensaría que se leyó a Alejandro Gaviria? Venga, le muestro. Venga para acá. Voy a hacer un daño aquí. Sí, una foto fue mi hijo Tomás en esa El época. expresidente con el hijo Tomás. Fue, Este fue el de la sí. ese fue el de la hijo de y fue por esa misma época. Aquí está al lado del Quijote, está este libro que leo a veces. Me gusta leer al azar. Me gusta eso porque es la epopeya bíblica. La epopeya bíblica, las historias de la Biblia. ¿Hablaron de Biblia? ¿Por qué no creen en Dios? Es una pregunta difícil. Yo no creo en ese Dios de la Biblia, no ese que nos está esperando para juzgarnos. Creo en otro tipo de espiritualidad, más directa, más reflexiva, con menos intermediarios, voy a decirlo así, Carolina. Es decir, que Alejandro Gaviria sí cree en algo. Creo en el asombro y el misterio de habitar el universo de este rincón de la galaxia, como dicen los poetas. Creo en la conciencia cósmica, o si me quisiera poner un poco más trascendental, en el Dios de Spinoza, ¿no? Que Dios en la naturaleza, Dios en este momento. Otro poeta, Ernesto Cardenal, incluso muy religioso, y este libro podría decir que es en lo que yo creo. Cántico cósmico. Cántico cósmico. ¿De qué habla? De el asombro ante la inmensidad del universo. Y tiene esta idea, Carolina, que yo podría decirlo como Dios está en todas partes, ¿no? Cada pedacito resume el universo, cada segundo resume la eternidad, que es en lo que yo creo, ¿no? En esa visión que no es muy diferente a la visión de muchos religiosos y los poetas místicos, pues ya no estamos poniendo muy trascendentales. ¿Cree en el propósito? La vida es una búsqueda de un propósito, y yo creo que sin propósito la vida no tiene sentido. No creo en un destino predeterminado, no, en una búsqueda. Pero yo sí quiero, para mí, un propósito. Yo quiero, no trascender, porque sería más difícil, pero sí, yo entiendo mi vida como eso, como la búsqueda de un propósito, que es a veces errática, ¿no? Y que tiene sus extravíos. ¿Valió la pena dejar la rectoría de la Universidad de los Andes para lanzarse a la presidencia? Es una pregunta difícil, pues yo creo que sí, Carolina. La vida fue vivida más intensamente. Si yo digo, hoy estuviera rector de los Andes, quizás sería una vida más cómoda, es más mi mundo, estaría más cómodo, pero siempre estaría la añoranza de lo que dejé de hacer. Ha sido una vida un poco más difícil, ahora por ejemplo es independiente sin más estructura, pero no me arrepiento, no tengo un arrepentimiento profundo de eso. Es la vida como uno la va viviendo y como la va buscando. ¿A usted le gustaría volverse a lanzar a la presidencia? Voy a decirlo de esta manera, yo creo que yo voy a seguir en la política de alguna manera. Si es la presidencia, si no es la presidencia, todavía es algo que está por definirse. Hablamos de propósito, un propósito mejor estructurado que el de la vez pasada. Lo vemos muy activo en TikTok, comentando sobre temas de país y sus videos se vuelven virales y están muy buenos. ¿Qué es el reformismo democrático del que usted tanto habla? El reformismo democrático creo que, en mi opinión, es la verdadera forma de construir el cambio en una sociedad, que tiene que estar basado en la búsqueda de consenso, en una sola visión. Tiene que entender que las reformas son permanentes, que no va a haber una sola reforma que lo va a solucionar todo. Y tiene que incorporar una cosa que me gusta llamar a mí, Carolina, el posibilismo. Dentro de todas las cosas que uno quiere hacer, y el mundo es complejo, hay que entender dónde es que se puede hacer el cambio de verdad. ¿Cuál es su opinión de la actual crisis de salud en Colombia? Que es la más grave que hemos tenido en 30 años, que si las cosas siguen como van, va a generar mucho sufrimiento humano, que podríamos estarnos adentrando a una crisis compleja, grave de atención en salud, que el gobierno ha dejado quizás avanzar este problema a un punto que ya casi es irreversible, o sea que la reconstrucción va a ser muy difícil. Y ahí viene la idea del reformismo democrático nuevamente, no con reformismo democrático, no con un entendimiento de la complejidad de ese problema, sino con una visión que es ideológica, es decir, el sector privado no puede habitar o no puede estar presente en esa parte de la coordinación de los servicios de salud, lo vamos a sacar a la fuerza sin construir una alternativa. En este momento en el sector salud hay una especie de vacío, de desánimo, de desesperanza también, porque la construcción de acuerdos y de un camino común parece imposible. Hablando de política y de lo que se viene como una posible solución para todo esto, ¿usted cree que Colombia está preparado para una candidata a la presidencia que sea mujer? Creo que sí, creo que en lo que pasó en México, lo que va a pasar en Uruguay, donde probablemente tenemos una presidenta mujer, va a haber esta idea, que va a ser, yo creo que una idea
que va a gravitar mucho sobre la campaña del 2026, que ya va siendo hora de tener una presidenta mujer. Seguramente tendremos esa idea. Eso no significa que ya vaya a pasar, pero yo creo que sí va a ser una parte fundamental del próximo debate. ¿Su mujer está en política? ¿A usted le disgusta? ¿Le gusta? Ella no está tanto en política, ¿sabe? Ella ha sido arrastrada un poco en medio de las circunstancias de la política. Habita el mundo político desde la academia, desde los debates. Ella es un poco más reticente a la hora de entrar al mundo político que yo. Tiene más dudas y más reservas. Los dos las tenemos. Yo, Carolina, voy a hacer una confesión. Yo no soy un político del todo natural. A mí me gusta cuando yo veo un problema entender la complejidad del todo. Y eso sigue siendo parte de mi personalidad. Y con mi esposa compartimos eso a veces. Es también la idea de vivir más tranquilos. Nosotros no hablamos casi, pues comentamos de política, pero nuestra vida tiene una dimensión que no es política. Y tenemos una vida doméstica de una pareja normal, tal vez dominada por el amor, una relación que hemos tenido y que hemos mantenido y que hemos cuidado por ya 20 años, Carolina. Quizás si uno al final de su vida, cuando se hacen los balances, que aprecia y que justificó nuestro tránsito efímero, digo yo, por este planeta, es eso, ¿no? El amor. Ya decir eso en estos tiempos no es fácil. En estos tiempos en donde casi todo es efímero, hasta el amor. Sí, no es fácil, no es fácil. Y es algo que hay que, es un lugar común, cuidar todos los días, ¿no? Perdón, están hablando de amor. Caro, tráemelo aquí, porque Bueno, ya Marco vamos y yo... para allá, doctor. Ay, por favor. Lo invito a que Hola, se siente Flavia. por ahí, Hola, por de favor. vuelta acá. Bueno, Siéntate volverte aqui a de ver. vuelta. Também passaste el ascensor, entonces ahora podemos hacer unas preguntas a mansalva, ¿te parece? Me parece. Pero no puedes Nunca pensar. preparado. No puedo pensar. No, tiene que... A mí siempre me gusta pensar antes de responder. No, pero te toca rápido. Sí. ¿En qué posición te sientes más cómodo? ¿De la derecha o de la izquierda? En el centro. ¿Santos, Uribe o Petro? Santos. Todo lo que sube baja Sí, todo lo que sube baja. y lo que baja vuelve a subir. Lo que baja vuelve a subir después de un tiempo. ¿Cómo hace para mantenerse? Porque además es uno de los pocos políticos en Colombia que no tiene barriga, que es, mejor dicho. Voy a dar mi receta que no la recomiendo a nadie. Un cáncer. Yo cuando sufrí esta enfermedad me enflaquecí y algo me pasó en mi sistema metabólico. El placer culposo más grande que tiene. No, me gustan los postres. Ok. A pesar de que no lo como mucho, me gusta el vinito, me gusta... No, yo no... Pero es un hombre no, de dulce. Soy un hombre de dulce. Un Soy hombre un hombre dulce y no dulce. de sal. Sí, soy más un hombre de dulce que de sal. ¿Qué va a hacer más tarde? Marco. Hoy. Ay, no, ya nos Marco, vamos porque el doctor Gaviria o sea, tiene que dar perros, clase. Marco. Ya, Trabajar, Marco, trabajar. ¿Trabajar? Me toca trabajar, me toca ganarme la vida. Trabajar, voy a tener una entrevista, me voy a meter al computador, tengo que escribir un documento que quede mandar por allá, tengo que hacer una presentación de Pero si por acaso hay un PowerPoint. tiempo libre, yo estoy disponible para un café. ya nos vamos, doctor Gaviria. Gracias por recibirnos. Muchas gracias, bienvenido siempre. Yo vengo por acá para el club de lectura del libro de Britney. Pendiente. Alejandro Gaviria, más íntimo y sin anestesia, en Red Más.